¿Qué es lo peor que podría encontrar un paramédico al entrar a una casa en completa oscuridad? La mayoría de las personas teme a la muerte física. Pero quienes trabajan en el turno de la madrugada saben que hay cosas mucho peores esperando en las habitaciones de los pacientes. Esta noche no hablaremos de accidentes videntes ni de medicina de emergencia ordinaria. Hoy entraremos en los rincones más oscuros de las guardias nocturnas. Escucharás 5 testimonios reales de paramédicos que presenciaron lo inexplicable. Quédese hasta el final del video, porque la última historia cambiará para siempre lo que piensa cuando escucha una sirena romper el silencio de la noche. El turno que va de las 12 de la noche a las 6 de la mañana es conocido en los servicios de emergencia como la hora muerta. A esas horas, las calles se vacían y el silencio se vuelve denso, casi pesado. Quienes visten el uniforme están acostumbrados a la adrenalina y al dolor humano. Tienen un entrenamiento estricto para mantener la calma en las peores situaciones imaginables. Sin embargo, ningún manual de medicina los prepara para el frío repentino en una habitación vacía. Ni para los ruidos que provienen de armarios cerrados mientras intentan reanimar a un paciente. Son situaciones cotidianas que de pronto se tuercen hacia lo siniestro. Al terminar este recorrido, usted conocerá la verdadera cara del horror que se oculta detrás de las luces de emergencia. Comprenderá por qué muchos profesionales veteranos deciden renunciar tras una sola noche de guardia en distritos antiguos. Sabrá exactamente qué tipo de presencias acechan en las casas de personas que viven completamente solas. Esta noche sentirá la tensión psicológica de estar atrapado en un pasillo estrecho con la única compañía de un paciente que no debería estar hablando. Preste mucha atención a cada detalle, la realidad suele ser mucho más inquietante que cualquier ficción. Nuestra primera historia proviene de un paramédico con 10 años de experiencia en el sector norte de la ciudad. Eran las 3:15 de la madrugada cuando la central telefónica emitió una alerta de prioridad media. Una mujer de avanzada edad reportaba que su esposo no podía levantarse de la cama y presentaba dificultades respiratorias leves. Al llegar a la dirección indicada, el entorno ya se sentía extraño. Era una casa de 2 plantas, con la fachada descuidada y las ventanas del piso superior completamente cubiertas por periódicos viejos. El paramédico y su compañero bajaron con la camilla y el maletín de primeros auxilios. La puerta principal estaba entornada. Un olor penetrante a humedad y a encierro los recibió de golpe. El pasillo principal estaba sumamente oscuro, iluminado solo por el reflejo de las luces de la ambulancia afuera. Caminaron hacia el fondo, llamando a los dueños por sus nombres, pero nadie respondía. La quietud de la casa era artificial, como si las paredes absorbieran el sonido de sus pasos. Encontraron la habitación principal al final del corredor. La puerta de madera crujió al abrirse. Sobre la cama de matrimonio, tapado hasta el cuello con una manta pesada de lana, estaba un hombre anciano. Tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en el techo. Su respiración era lenta, pero no parecía tener una crisis médica urgente. Lo perturbador comenzó cuando el paramédico se acercó para tomar su pulso. La piel del anciano estaba helada, mucho más fría de lo normal para una persona viva. Cuando el paramédico le preguntó dónde estaba su esposa, el hombre no movió la cabeza. Solo desvió la mirada hacia la esquina más oscura de la habitación, y con un hilo de voz áspera dijo que ella estaba detrás del ropero. El compañero iluminó la esquina con su linterna de mano. El ropero de madera maciza estaba pegado a la pared, pero dejaba un espacio de apenas 10 centímetros. No había nadie allí. Sin embargo, mientras revisaban los signos vitales, ambos paramédicos escucharon un crujido sutil detrás del mueble.
Un sonido como de uñas largas rasgando la madera desde el interior de la pared. El anciano comenzó a temblar incontrolablemente, repitiendo que ella los estaba mirando. La sensación de ser observado se volvió tan intensa que el aire pareció volverse pesado y difícil de respirar. Decidieron trasladar al paciente de inmediato para salir de ese ambiente opresivo. Mientras levantaban la camilla, la linterna cayó al suelo por accidente, rodando hacia el espacio detrás del ropero. Al agacharse para recogerla, el paramédico vio algo que congeló su sangre. En el estrecho espacio entre el mueble y la pared, a nivel del suelo, había dos ojos humanos fijos en él. No había cuerpo visible, solo una mirada vacía y una sonrisa que se dibujaba en la penumbra. Salieron de la casa corriendo con el paciente. Horas después, la policía revisó el lugar. La esposa del hombre había fallecido 3 años atrás en ese mismo cuarto. La casa estaba deshabitada según los registros locales. Pero la experiencia de aquella mirada en la oscuridad aún persigue al paramédico en cada turno nocturno. Aquel encuentro dejó una marca invisible en el equipo, pero el turno apenas comenzaba y la madrugada aguardaba con misterios aún más profundos. Punto 2. La llamada del bloque de apartamentos abandonado. La segunda historia nos traslada a un complejo de vivienda social que llevaba más de 5 años clausurado por problemas estructurales. Ningún ciudadano civil se acercaba a ese lugar debido al peligro de derrumbe y a la oscuridad absoluta que lo rodeaba. A las 4 de la mañana, la central recibió una llamada directa desde un teléfono público ubicado en la esquina de ese bloque. Una voz infantil, muy calmada, solicitaba una ambulancia porque su abuelo se había caído en el piso 4. Por protocolo de seguridad, los operadores deben enviar asistencia si hay una vida en riesgo, aunque la ubicación sea sospechosa. El equipo llegó acompañado por una patrulla policial para evitar emboscadas de delincuentes. El ambiente dentro del edificio era lúgubre. El suelo estaba cubierto de escombros, vidrios rotos y un polvo blanco que se levantaba con cada paso. Subieron por las escaleras de concreto, usando linternas potentes que apenas lograban cortar la negrura del pasillo. A medida que ascendían al 4.º piso, el ruido de la ciudad desapareció por completo. Un silencio sepulcral dominaba el ambiente. Al llegar al pasillo del piso 4, la temperatura descendió de forma drástica. Los paramédicos notaron que su propio aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire. Las puertas de los apartamentos estaban derribadas o colgaban de una sola bisagra. Comenzaron a revisar las viviendas una a una, llamando al niño que había realizado la llamada de auxilio. Desde el final del largo pasillo, se escuchó un golpe seco. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara una silla de hierro sobre el suelo sin pulir. Caminaron con cautela hacia el origen del ruido, con los policías con las manos sobre sus armas de servicio. Entraron al apartamento número 42. El lugar estaba completamente vacío de muebles, pero en el centro de la sala de estar había un charco de agua estancada que parecía fresca. Las huellas en el polvo eran claras. Pertenecían a unos pies muy pequeños que caminaban en dirección a la pared del fondo, donde no había ninguna puerta ni salida. Mientras el oficial de policía examinaba la pared, el radio del paramédico comenzó a emitir una estática ensordecedora. Entre los ruidos de la interferencia, se escuchó con total nitidez la misma voz infantil de la llamada telefónica. La voz decía textualmente: «Ya están aquí, gracias por venir a buscarnos». En ese mismo instante, todas las linternas parpadearon y se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad total, ambos paramédicos sintieron una ráfaga de aire helado pasar corriendo entre ellos, acompañada del sonido de unas risas apagadas de niños.
La policía encendió una bengala de emergencia para iluminar el cuarto. El lugar estaba vacío, pero en el polvo de la pared del fondo, ahora estaban marcadas dos manos de tamaño infantil, hechas con el mismo hollín de la habitación. Salieron de allí de inmediato. Al revisar los registros telefónicos en la base, descubrieron que el teléfono público de la esquina de donde provino la llamada había sido retirado del servicio hacía 2 meses. No había cables ni conexión física posible. A veces las llamadas de auxilio no buscan salvar un cuerpo, sino atraer a los vivos hacia la oscuridad de un pasado que se niega a descansar. Punto 3. El reflejo en el espejo de la residencia de ancianos. La tercera experiencia ocurrió en una residencia de ancianos gestionada por una congregación religiosa en las afueras de la provincia. Eran las 3:30 de la mañana cuando una ambulancia privada acudió para realizar un traslado rutinario de un paciente terminal hacia el hospital clínico. El ambiente en estos centros durante la madrugada siempre es de una calma tensa, rota solo por los lamentos ocasionales de los internos. Los dos técnicos avanzaron por los pasillos con la camilla de lona. El olor a desinfectante industrial y a medicamentos era insoportable esa noche. La enfermera de guardia los guió hasta una habitación individual situada en el extremo más alejado del edificio, cerca del ala de aislamiento antiguo. El paciente era un hombre de 90 años que sufría de demencia avanzada y fallo multiorgánico. Estaba inconsciente, conectado a un monitor de ritmo cardíaco básico que emitía un pitido constante. La habitación poseía una decoración antigua, con un gran espejo de marco de madera oscura colgado justo frente a la cama del enfermo. Mientras preparaban las correas de la camilla para realizar el traspaso del cuerpo, el monitor comenzó a acelerarse sin motivo clínico aparente. El pulso del anciano subió drásticamente, aunque su cuerpo permanecía completamente inmóvil bajo las sábanas blancas. El paramédico a cargo miró de reojo el gran espejo para verificar los movimientos de su compañero que estaba al otro lado de la cama. Lo que vio en el reflejo desafió toda lógica médica y humana. En el espejo, el anciano no estaba acostado. En el reflejo, la silueta del hombre estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente hacia los dos paramédicos con una expresión de profunda malevolencia. Su rostro reflejado estaba demacrado, con la boca abierta en un ángulo antinatural, como si intentara gritar sin emitir ningún sonido. El paramédico sintió un escalofrío severo recorrer su espalda y dejó caer la correa de sujeción. Miró directamente a la cama real. El anciano continuaba acostado, inmóvil, con los ojos cerrados. Pero al volver la vista al espejo, la entidad reflejada se había levantado de la cama y ahora se encontraba de pie justo detrás de su compañero de equipo. La figura del espejo levantó una mano larga y grisácea, posicionándola a pocos centímetros del cuello del técnico real. El paramédico, preso del pánico, tomó a su compañero del brazo y lo jaló con fuerza hacia la puerta, exigiéndole que salieran del cuarto en ese instante. En el momento en que cruzaron el umbral de la puerta, el monitor de signos vitales emitió el pitido continuo que indicaba el fallecimiento del anciano. Al regresar minutos después con el médico de guardia para certificar la muerte, el espejo de la pared estaba quebrado de arriba a abajo. El cristal presentaba un impacto desde el interior, como si algo pesado hubiera golpeado el vidrio buscando salir de la superficie reflejada hacia nuestra realidad. Hay momentos exactos donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan delgada que permite ver aquello que nos espera al otro lado del cristal. Punto 4. El llanto en la carretera secundaria. Nuestra cuarta historia se desarrolla en una carretera secundaria que conecta dos pequeños pueblos agrícolas, un trayecto conocido por sus curvas peligrosas y la falta total de iluminación pública. A las 2 de la mañana,
un equipo de emergencia regresaba a la base tras dejar un paciente en el hospital regional. El camino estaba completamente desierto y la niebla reducía la visibilidad a menos de 10 metros. El conductor mantenía una velocidad reducida, atento a cualquier obstáculo en la vía. De pronto, los faros delanteros de la ambulancia iluminaron algo en medio del asfalto. Era la silueta de un coche antiguo de color oscuro, volcado sobre su costado derecho en la zanja lateral de la ruta. No había luces de emergencia encendidas ni señales de tráfico que alertaran del accidente. El conductor detuvo el vehículo de inmediato y ambos paramédicos descendieron con sus linternas y el maletín de trauma, asumiendo que se trataba de un accidente reciente debido al vapor que aún parecía salir del motor. Al acercarse al vehículo siniestrado, notaron un detalle perturbador. El coche no estaba caliente, el metal estaba helado y cubierto de una capa gruesa de óxido y vegetación. Era un automóvil que claramente llevaba meses o años abandonado en ese lugar. Sin embargo, desde el interior del habitáculo destrozado, comenzó a escucharse un sonido inconfundible. Era el llanto agudo de un bebé, acompañado por el susurro suave de una mujer que intentaba calmarlo con una melodía de cuna distorsionada. El paramédico principal se agachó para iluminar el interior a través del parabrisas roto. Los asientos estaban rasgados y vacíos, no había restos humanos ni equipaje. Pero el llanto continuaba sonando con total claridad, proviniendo aparentemente del espacio debajo del tablero de instrumentos destruido. El técnico estiró el brazo con cautela para apartar unos cables sueltos y verificar que no hubiera ningún dispositivo o animal atrapado. En ese instante, el llanto cesó de golpe. El silencio que siguió fue absoluto, interrumpiendo incluso el sonido de los grillos en el campo. Entonces, una mano blanca, con dedos extremadamente largos y sin uñas, emergió del fondo del tablero y sujetó con fuerza el guante de látex del paramédico. La temperatura del brazo del técnico descendió tanto que sintió un dolor agudo, como si estuviera tocando hielo seco. Con un esfuerzo supremo, logró zafarse del agarre, rompiendo el guante en el proceso. Ambos paramédicos corrieron de regreso a la ambulancia y aceleraron a fondo sin mirar atrás. Al informar del incidente a la policía de caminos, los oficiales les confirmaron que en ese punto exacto se había producido un accidente fatal hacía 10 años, donde una madre y su hijo perdieron la vida. El coche nunca pudo ser retirado de la zanja profunda debido a la burocracia legal. Hay restos que la tierra no puede absorber y que repiten su tragedia cada madrugada ante los ojos de los viajeros desafortunados. El asfalto de las rutas secundarias guarda memorias de dolor que cobran vida propia cuando la luz del sol se oculta por completo. Punto 5. La casa que no figuraba en el mapa. La quinta y última historia es, por mucho, la más perturbadora de este registro, relatada por un conductor de emergencias con 30 años de servicio impecable. Ocurrió durante una noche de tormenta eléctrica a las 5 de la madrugada. El despacho de emergencias recibió una llamada de auxilio de un hombre que afirmaba que su madre estaba sufriendo un infarto en una dirección específica del centro histórico, una zona de callejones antiguos y viviendas del siglo XIX. El GPS de la unidad guiaba al equipo con precisión por las calles desiertas y anegadas por la lluvia constante. Llegaron a un callejón sin salida que el conductor no recordaba haber visto jamás, a pesar de conocer la ciudad como la palma de su mano. Al final del pasaje se alzaba una casona de 3 niveles con paredes de piedra oscura y un gran portón de madera con un llamador de bronce con forma de rostro humano sufriente. El paramédico y su compañero bajaron con el equipo de reanimación avanzada bajo la intensa lluvia. Al tocar el llamador de bronce, el portón se abrió lentamente por sí solo,
revelando un vestíbulo inmenso pavimentado con baldosas blancas y negras dispuestas como un tablero de ajedrez. No había luces eléctricas encendidas, el lugar se iluminaba únicamente por docenas de velas de cera negra colocadas en candelabros de plata a lo largo de las paredes. Un hombre vestido con un traje antiguo y formal los esperaba al pie de una gran escalera de caracol de madera noble. El sujeto no habló, simplemente hizo un gesto con la mano indicándoles que subieran al piso superior. Los técnicos, enfocados en la urgencia del supuesto infarto, ascendieron rápidamente las escaleras portando el pesado monitor desfibrilador. Cada escalón emitía un crujido que resonaba en toda la propiedad vacía. Al llegar al tercer piso, entraron en una alcoba espaciosa donde reposaba una mujer anciana en una cama con dosel. Su rostro estaba completamente pálido y sus labios presentaban un tono azulado inequívoco de paro cardiorrespiratorio. El paramédico principal se arrodilló de inmediato al costado de la cama para iniciar las maniobras de compresión torácica, mientras su compañero encendía el monitor desfibrilador para analizar el ritmo del corazón. Al colocar los parches del aparato sobre el pecho de la mujer, el monitor emitió una lectura que desconcertó por completo a los profesionales. La pantalla no mostraba una línea plana de muerte, ni tampoco una arritmia común. El aparato registraba un patrón perfectamente rítmico pero imposible, el pulso de 3 corazones distintos latiendo al mismo tiempo dentro del mismo cuerpo inmóvil. El ritmo era acelerado y generaba un sonido constante en el altavoz del equipo médico. El compañero intentó reiniciar el monitor pensando en una falla técnica del software del equipo, pero las lecturas persistían invariables. De pronto, la anciana abrió los ojos. No tenían pupilas ni iris, eran 2 esferas completamente oscuras que reflejaban la luz de las velas de la habitación. La mujer estiró ambas manos con una velocidad asombrosa y tomó a los 2 paramédicos por las muñecas con una fuerza mecánica e inhumana. Su boca se abrió y comenzó a emitir 3 voces simultáneas, la de una niña, la de un hombre adulto y la de una anciana, todas hablando al unísono en un idioma incomprensible y gutural que helaba la sangre de cualquiera. Las velas del cuarto se apagaron al mismo tiempo, dejando el lugar en una penumbra absoluta rota solo por los destellos de los relámpagos del exterior a través de los ventanales. El conductor de la ambulancia, que esperaba abajo en el vehículo, escuchó los gritos de terror de sus compañeros a través del radio portátil. Sin dudarlo, tomó una linterna pesada y entró a la casona para auxiliarlos. Al subir las escaleras, la atmósfera del lugar cambió drásticamente. El olor a cera y madera antigua fue reemplazado por un hedor insoportable a descomposición orgánica y polvo acumulado por décadas. Cuando llegó a la habitación del tercer piso, encontró a sus 2 compañeros en el suelo, inconscientes y temblando de frío, cubiertos por una capa gruesa de telarañas y escombros caídos del techo. La cama de dosel estaba vacía y rota, mostrando signos evidentes de llevar años abandonada a la intemperie de las filtraciones de agua de la techumbre destruida. El conductor sacó a sus compañeros arrastrándolos como pudo bajo la intensa lluvia y los subió a la parte trasera de la ambulancia para trasladarlos al hospital de urgencia. Ambos técnicos sobrevivieron al incidente, pero pasaron semanas bajo tratamiento psicológico por estrés postraumático severo y nunca volvieron a ejercer la profesión médica de emergencia. Al día siguiente del suceso, las autoridades locales acudieron al lugar indicado para realizar una investigación del domicilio. Para sorpresa de todo el equipo de emergencia, el callejón sin salida no existía en los planos de la ciudad de ese año. En su lugar, solo había un muro de piedra maciza que formaba parte de las fundaciones de un antiguo convento destruido por un incendio en el siglo XVIII. Las llamadas de auxilio de esa noche quedaron grabadas en los servidores de la central,
pero al analizarlas con software forense de audio, se descubrió que detrás de la voz del denunciante solo se escuchaba el sonido metálico de campanas de iglesia repicando a muerto, un sonido que no pertenecía a ninguna línea telefónica moderna. Esta experiencia demuestra que hay lugares y llamadas que no pertenecen a nuestro tiempo, sino a dimensiones que solo se abren cuando la noche es más oscura. Al analizar estos 5 relatos recopilados a lo largo de los años por profesionales de la salud, surge un patrón claro e inquietante que no podemos ignorar de ninguna manera. Los paramédicos no solo se enfrentan a las emergencias físicas del cuerpo humano en sus jornadas habituales. Ellos son, por la naturaleza misma de su labor de urgencia, los primeros en romper la quietud de entornos domésticos donde la soledad, el dolor acumulado y las tragedias del pasado han dejado una huella energética imborrable. Las ambulancias acuden a los hogares en los momentos de mayor vulnerabilidad humana, abriendo puertas que han permanecido cerradas por décadas al escrutinio público. Es precisamente en ese instante de crisis extrema donde las leyes de la física y la lógica parecen ceder ante realidades más oscuras que la ciencia convencional prefiere catalogar simplemente como alucinaciones por fatiga laboral o histeria colectiva. Pero quienes estuvieron allí saben perfectamente que lo vivido fue real. Bloque 6. Aplicación o reflexión. La próxima vez que escuche la sirena de una ambulancia que pasa a gran velocidad por su calle en el silencio de la madrugada, lo invito a detenerse a reflexionar por un instante. Piense en el destino final de ese vehículo de emergencia y en el tipo de entorno que esos profesionales de la salud van a encontrar al cruzar el umbral de la puerta. Todos habitamos espacios que tienen una historia propia, paredes que han sido testigos de vidas enteras y, posiblemente, de los últimos momentos de existencia de personas que nos precedieron en el lugar. ¿Está completamente seguro de que el silencio de su propia casa durante la noche se debe a que se encuentra totalmente solo? ¿O acaso, ha sentido alguna vez ese frío repentino e inexplicable en el pasillo que lo obliga a acelerar el paso hacia su habitación? La quietud de la madrugada es frágil y los relatos de esta noche nos demuestran que el horror puede aguardar pacientemente detrás de cualquier puerta ordinaria de nuestro propio vecindario. Los servicios de emergencia continuarán recorriendo las calles oscuras cada noche, respondiendo a llamadas que salvan vidas y a otras que desafían todo entendimiento humano. Los paramédicos que vivieron estas historias aprendieron a respetar no solo la fragilidad de la vida, sino también el poder de lo invisible que aguarda en las sombras de los turnos de madrugada. Guardarán sus uniformes y sus secretos, pero las experiencias quedarán grabadas para siempre en las paredes de esas casas que la ciudad prefiere olvidar. Esperamos que este recorrido por los rincones más profundos del suspenso real le haya permitido contemplar la noche desde una perspectiva completamente diferente y respetuosa de los misterios que nos rodean cotidianamente. Si este contenido inmersivo de suspenso ha sido de su agrado y desea seguir descubriendo los misterios más oscuros que se ocultan en la vida cotidiana de nuestra sociedad, lo invito cordialmente a suscribirse al canal en este momento. Al hacerlo, se asegurará de no perderse ninguno de nuestros nuevos relatos nocturnos basados en experiencias reales documentadas. Asimismo, nos interesaría mucho que dejara un comentario abajo indicando si alguna vez ha tenido una experiencia extraña o inexplicable en un alojamiento o vivienda antigua durante la madrugada. Compartir sus vivencias enriquece nuestra comunidad de oyentes atentos. Muchas gracias por su valioso tiempo esta noche, y que tenga un descanso en completa paz.